Bien, amados hermanos, vamos ahora al tema que nos toca, que sería en lo que encontramos en los versículos eh, 6 al 13 del capítulo 8, donde ahora comenzamos a ver las primeras trompetas que se menciona en este capítulo. Comenzamos a partir de este capítulo el ciclo de las trompetas. Ya inicialmente habíamos visto los sellos. Este que corresponde a este capítulo sería el séptimo sello y lo que conlleva entonces son las trompetas que aquí se menciona, siete para ser exacto. Es la lección número 18. De igual manera, pues el propósito que llevamos como lección es analizar las primeras cuatro trompetas que se menciona en estos versículos, el capítulo 8 del verso 6 al versículo 13. Lo que notamos ahora es, después del intervalo que nosotros miramos en el capítulo 8 el versículo 1 donde realmente se menciona ahí, ¿verdad? Que comienza a abrirse el séptimo sello, pues nos menciona el versículo que hubo un silencio por media hora en el cual, pues justo en ese momento, de ese espacio en el cual, pues hay un silencio, vemos que a partir del versículo 6 comienza la apertura del séptimo sello. Esta abertura del séptimo sello pues sirve como transición para el toque de las siete trompetas. Y noten también que se utiliza el número 7 para indicar lo perfecto, lo completo. Y sin olvidar también, como miramos en el estudio pasado, acerca de las referencias que nosotros encontramos de Israel cuando tomó Jericó, fueron también las siete trompetas. Y en la séptima trompeta que se tocó en ese momento, en esa ocasión, pues vemos entonces el resultado final y lo que fue es la caída de los muros de Jericó. De igual manera, lo que encontramos aquí es las primeras seis trompetas, pues son tocadas en el capítulo 8 y el capítulo 9. Luego, cuando lleguemos al capítulo 10 y el capítulo 11, vamos a encontrar un intervalo como previo a la última trompeta. Y eso es la última parte del capítulo 11. Y como notábamos anteriormente, pues va siguiendo o va subiendo la intensidad a medida que se va tocando las trompetas y es exactamente lo que nosotros vamos o notamos en estos versículos. Esta lección entonces, como decía, vamos a analizar las primeras cuatro trompetas que se mencionan en el capítulo 8 del versículo 6 al versículo 13. Damos lectura entonces para tener un contexto general de lo que vamos a encontrar aquí. Déjenme ver que nos está compartiendo. Ahora sí. Apocalipsis, capítulo 8 del verso 6 al versículo 13. Lo leemos para tener una noción más amplia de lo que nosotros vamos a ver en estos versículos. Dice así, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Verso 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres y mujeres a causa de esas aguas, perdón, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo la noche. Y miré y oí
y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, notamos en la lectura que acabamos de ver en estos versículos es estas trompetas que se tocan desde el inicio da una serie de juicios que son catastróficos. Miramos entonces que sobre ellos, pues, son sobre la tierra, el mar, las aguas dulces y los cuerpos celestes. Y notamos que cada trompeta trae un juicio específico que afecta a la creación. Y si nosotros, a medida que nosotros leíamos, vemos entonces que esta destrucción no es completa, porque se menciona acerca de que afecta un tercio o una tercera parte, es algo en el cual pues debemos de considerar y tener eso en mente. Este primer grupo de males, como leíamos en estos versículos, es sobre la naturaleza, la cual es indicado en este capítulo, haciendo referencia a la tierra, mar, agua dulce y los cuerpos celestes. Cuando hablamos de cuerpos celestes nos referimos a las estrellas, la luna y el sol. Y notamos entonces que en estos versículos la designación un tercio, tercera parte, ocurre 12 veces, como lo vemos del versículo 7 al versículo 12. Así como miramos en Ezequiel capítulo 33 acerca del vigilante y su trompeta, donde realmente comienza a advertir a las personas del peligro que realmente se avecina y este peligro es inminente. A la misma vez, como miramos en el último versículo en el cual el ángel vuela o se escucha la voz del ángel, como dice el versículo 13, a la misma vez que habla a gran voz, hay ayes, por lo cual dice, es una serie de, es una serie en la cual avisa que vendrán juicios mayores y más destructivos. Por eso encontramos las tres expresiones de ayes que se mencionan en este versículo. Como decíamos entonces, estas trompetas muestran un progreso que es en intensidad y propósito. Y a la misma vez notamos en ellos justicia divina y la soberanía de Dios en su plan. En este plan, como miramos anteriormente, pues miramos acerca de las oraciones de los santos. Y no solamente esto, ya habíamos visto anteriormente acerca de los cuatro sellos que se habían abierto anteriormente, en el cual denotaba lo que eran los jinetes y cómo a medida que avanzaban los sellos, pues miramos entonces acerca de cómo venían progresando, cómo eso se venía reflejando acerca de los sellos. El quinto sello, miramos que hacía referencia a los santos mártires, perdón, en el cual ellos estaban clamando y suplicando a gran voz que realmente Dios vengara su sangre. El sexto sello, mirábamos entonces que se descubría o denotaba lo que era terremoto y juicio. Y el séptimo sello, que es lo que comenzamos a abrir o a ver a partir de este versículo, pues son las siete trompetas que se revelan en este séptimo sello. Decimos entonces cuatro trompetas indicadas en estos versículos que van avanzando en intensidad. Luego, en el segundo grupo que nosotros vamos a encontrar de la trompeta es sobre la humanidad. Pero este primer grupo que nosotros notamos, pues básicamente es sobre la naturaleza. Vamos hablando nosotros y entrando en materia. Y miramos entonces que el versículo 1 nos hace referencia acerca de la preparación para las trompetas, en los cuales lo que mencionábamos en el versículo 1, perdón, el versículo 6, los siete ángeles con las siete trompetas. Vamos a anotar siempre ese número 7, en el cual denota un número completo, un número perfecto. Similar entonces como lo que decíamos anteriormente, las siete trompetas que se tocó Jerusalén cuando dieron la vuelta a Jericó. Verso 6 dice de esta manera, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla. Entonces decíamos que
Los 7 ángeles están representando la plenitud, el poder de Dios, en el cual Él dice que están listos para tocar las trompetas. Esto decíamos que es anunciar el juicio divino. Y notamos que las trompetas en el Antiguo Testamento, pues eran un llamado de atención y es exactamente lo que era el fin por el cual se tocaban. Estas trompetas eran tocadas para llamar al pueblo a reunirse. A la misma vez, al ser tocadas, también daba advertencia al pueblo. Miremos lo que menciona, lo que se lee en Número, capítulo 10, el versículo 9. El libro de Números, capítulo 10, verso 9. Dice así: cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarmas con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestro enemigo. Entonces vemos un uso que se menciona aquí, como menciona esta versión, iba a servir como alarma, que iban a ser tocadas con las trompetas, y de igual manera menciona que este era un recordatorio de vuestro Dios, indicándose entonces que ellos iban a ser salvos de sus enemigos. La otra cita que miramos es Ezequiel capítulo 33, que ya habíamos hablado acerca de este capítulo en la introducción, pero ahora notemos los versículos del 3 al 5. Dice así: y él viere venir la espada sobre la tierra, tocaré la trompeta y avisaré al pueblo. Verso 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Verso 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere librará su alma. Entonces notamos que Jeremías es un poco más exacto en cuanto al uso de la trompeta, en el sentido de si venía la espada, es decir, el enemigo, pues las trompetas que se iban a hacer sonar, pues iba a ser advertencia. Al que escuchara y no se diera por advertido y llegara a la espada y se lo lleva, pues la sangre realmente iba a caer sobre él. En caso contrario, en el cual aquel que hubiera hecho caso, dice, habría salvado su alma. Y ese es el énfasis que nosotros notamos en estos versículos, que se hace el uso de las trompetas, en el cual comenzamos ahora a partir de este versículo, el versículo 7, en el cual ya encontramos la primera trompeta y en la cual se indica o se relaciona lo que sería granizo y fuego mezclado con sangre. En Apocalipsis, capítulo 8, el versículo 7, vemos entonces la primera trompeta, el juicio sobre la tierra. Y dice el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Entonces vemos, verso 7 nos indica la primera trompeta. Con ella, pues dice, trae granizo y fuego mezclado. Esta mezcla, dice, es con sangre. Por lo cual dice, al momento de ser arrojado sobre la tierra, pues dice, quema a los árboles y hierba verde. Y como habíamos indicado anteriormente, no es completa, sino que dice que afecta un tercio de los árboles. Como miramos en este versículo, me indica una tercera parte. Entonces, este juicio afecta a la vegetación, mostrando el poder de Dios sobre la tierra. Un versículo que notamos es Job capítulo 38, el versículo 22. En este capítulo, tanto en el capítulo 38 como el capítulo 39, es el momento en el cual Dios habla, o mejor dicho, hablando de otra manera,
Los capítulos previos al capítulo 38, Job había demandado o había pedido a Dios que le contestaran el por qué estaba sufriendo. Y una serie de objeciones que Job le hace a Dios es hasta este capítulo, tanto el 38 y 39, en el cual Dios comienza a hablar. Pero la forma en la cual habla es a manera de pregunta, en el sentido de que Job pudiera responder acerca de la creación inanimada como la creación animada. Verso 38, capítulo 38, el verso 22 dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Entonces vemos que aquí la pregunta que se le hace a Job es, ¿tú sabes el tesoro de la nieve o has visto el tesoro del granizo? Es decir, en otras palabras, es cómo Dios había creado eso. Job no lo sabía. Y a la misma vez el versículo 23 menciona el propósito por el cual Dios había reservado. Y mire, la relación que se hace es de angustia y día de guerra y de la batalla. Conectado entonces con lo que encontramos en el versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis, pues encontramos entonces aquí la relación de granizo, en el cual indica angustia, indica juicio, en el cual pues afecta a la tierra, específicamente la tercera parte de la tierra. Isaías capítulo 30, el versículo, Isaías 30, verso 30, dice así, y Jehová hará oír su potente voz para ver el descenso de su brazo, con su furor de rostro, llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Y es lo que se indica, y es exactamente lo que se relaciona en el versículo 7. Pero algo más que podemos recordar con lo que se menciona en el versículo 7 es la séptima plaga que Dios hizo caer sobre Egipto. Y es exactamente lo que nosotros encontramos en el capítulo 9 de Éxodo, del verso 13 al 34. No lo vamos a leer, pero queda como referencia para que lo podamos leer en nuestra casa, en el cual dice, el granizo mezclado con sangre parece sugerir entonces la mártires, la muerte de los mártires que fueron en Cristo, en el cual, si nosotros vemos aquí, está siendo respondida de parte de Dios. En otras palabras, nos está diciendo que Él no ignora el derramamiento de la sangre inocente de su pueblo. Y es exactamente lo que nosotros miramos en el quinto sello, cuando se reveló, los santos mártires estaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, nos vengarán? Y aquí entonces, en la expresión que nosotros notamos, aquí, fuego mezclado con sangre, pues hace referencia, amados hermanos, eh, la sangre de los mártires. Ya habíamos visto tanto en Isaías como Job, de cómo Dios había reservado el granizo para angustia, para castigo, y aquí vemos entonces que Dios no está ignorando la petición que fue revelada en el quinto sello. Vamos avanzando y encontramos lo siguiente, la segunda trompeta, y esta es tocada tanto en el capítulo 8 del verso 8 al versículo 9. Y aquí la segunda trompeta se nos indica una gran montaña ardiente que es lanzada al mar. Y ahora el juicio es sobre el mar. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta. Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida.
Una vez más, como decíamos anteriormente, en el juicio sobre la tierra, la segunda trompeta afecta al mar. Y miren entonces que la destrucción no fue completa. Afecta a la tercera parte de los seres vivientes que estaban sobre el mar. Y la tercera parte de las naves que fue destruida, es decir, barcos y todas aquellas que se usaban como para transporte y guerra. Aquí entonces, recapitulando, la segunda trompeta trae una gran montaña ardiendo que es arrojada al mar, convirtiendo entonces un tercio del mar en sangre. De igual manera dice el versículo, matando un tercio de los seres vivientes del mar y destruyendo un tercio de la nave. Se nota que este juicio afecta a los océanos y una vez más vemos el poder de Dios sobre el mar. Se podría decir entonces que esta segunda trompeta, al igual que la primera, pues representa los aprietos y al apuro que se le está imponiendo al Imperio Romano. Y de igual manera como también para los recipientes de esta carta, los judíos, los hermanos, estarían muy relacionados o relacionarían que Juan toma un símbolo del Antiguo Testamento como la plaga de agua que se convierte en sangre, que es también la primera de las 10 plagas que nosotros miramos en Éxodo capítulo 7, verso 20 al versículo 21. Vamos a Éxodo capítulo 7, verso 20 y 21. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de su siervo, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Verso 21, asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, notamos que eh, Juan utiliza un símbolo de la primera plaga que, se utilizó, que fue allá en el Éxodo, permitiendo entonces las plagas que sufrió Egipto, en el cual dice, el agua se convirtió en sangre, los peces o los seres vivos que estaban ahí, dice que perecieron. Y todos los egipcios pues no podían tomar de esta agua. Notamos también que en el Antiguo Testamento las montañas representan gobierno. Y es exactamente como miramos aquí, que el ángel dice, tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Entonces, esta montaña ardiendo y se fue arrojada en el mar. Hay varios versículos en el cual podríamos leer. Me gustaría que leyéramos Isaías capítulo 2, el verso 2 al versículo 4 para ver esta referencia acerca de lo que encontramos aquí. Isaías, capítulo 2, verso 2 al versículo 4. Dice así, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como casa de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada contra nación, perdón, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. También, aquí, bueno, la parte que quisiera destacar es
que dice que será confirmado monte de la casa de Jehová. Y el siguiente versículo menciona, dice, venid, subamos al monte de Jehová. Aquí esta expresión pues hace referencia o se dirige directamente a Jerusalén. Y es una profecía en el cual, haciendo cumplimiento en el momento de Isaías, pues hacía referencia al restablecimiento, hacía referencia a que el trono no iba a ser movido y que iba a prevalecer a pesar de que los enemigos estuvieran merodeando y buscando la manera de hacer guerra, pero en un contexto nos menciona entonces de que Dios iba a prevalecer. Aquí entonces vemos que la palabra monte de Jehová pues hace referencia a Jerusalén, a prevalecer su reinado en Jerusalén. Otra cita, ahí mismo en Isaías, capítulo 41, el versículo 15. Dice así, he aquí yo te he puesto por trillo, trillo y nuevo, lleno de dientes, trillará montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Entonces vemos que aquí dentro de esta misma versículo dice, Dios dice a través de Isaías el profeta que le iba a dar un trillo nuevo, dice, completamente lleno de dientes, es decir, en buen estado. ¿Con qué objetivo? Iba a trillar montes. Aquí una vez más la referencia a montes acerca de naciones, específicamente con el pueblo o la nación, vamos a ver si lo menciona por acá, justo en este momento en el cual se escribe, Isaías escribe o fue contemporáneo con el rey Usías, que es el que se comienza a hablar a partir del capítulo 1. Pero a la misma vez que se nos menciona acerca de este rey, también sirvió a otros reyes, Ezequías. Y en el momento de Ezequías, pues dice que Asiria le estaba haciéndole guerra. Por eso aquí la palabra montes, pues hace referencia a estas naciones que estaban, no sé la expresión, buscando hacer guerra al pueblo de Dios. Y aquí entonces en la profecía que encontramos dice, iba a trillar montes. Aquí la palabra entonces es específicamente a la nación enemiga, a esa nación que realmente estaba buscando cómo derrotar al pueblo de Dios. Otra referencia que nosotros notamos es Isaías 57, versículo 20. Y miren, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. En todos estos versículos que hemos visto, pues vemos entonces que la referencia a montañas son específicamente naciones. Y lo que notamos aquí cuando en Apocalipsis 8:7, pues es el mismo significado que se toma en estos versículos que leíamos, haciendo referencia a gobiernos, a imperios, a naciones. Y en el caso en particular por el cual Apocalipsis está escribiendo, pues la gran montaña es el imperio romano que había dado persecución al pueblo de Israel. Amados hermanos, hemos podido ver dos, eh, dos trompetas nada más. No quisiera avanzar más. Quisiera hacer referencia a estas dos trompetas. Primero, hemos visto que son calamidades naturales. Y estas calamidades naturales, vemos que Dios las utiliza como agente de la ira divina contra el Imperio Romano. Ya habíamos visto que el Imperio Romano, ah, de acuerdo al emperador en ese momento, Domiciano, pues había demandado
que se le adoraran, que se le diese una pizca de incienso. Los cristianos, sabiendo y reconociendo que Dios es el único que se le puede adorar, pues comenzó a perseguir a los cristianos debido a que no se le rendía un culto al emperador. Y de esa manera, como miramos en la apertura del quinto sello, donde los santos mártires estaban pidiendo venganza, pues aquí entonces Dios, a través de, de lo que miramos, el juicio sobre la tierra, pues exactamente es lo que Dios utiliza estos elementos, como sería la expresión, utiliza estas calamidades naturales como agente de su ira divina. Y aquí, amados hermanos, nosotros podemos ver muchas calamidades naturales ocurrieron durante este periodo. Y estas calamidades, como miramos en el anterior, déjenme retroceder un poquito más, el primer ángel en el cual dice cayó el primer trompeta, hubo granizo y fuego mezclado con sangre, pues exactamente lo que vemos aquí. Ahora, estas calamidades, por ejemplo, en el caso de granizo y fuego, es lo que nosotros reconocemos por historia acerca del volcán Vesubio, en el cual dice, estalló y destruyó gran parte del Imperio Romano. Y una de las ciudades que destruyó es Pompeya y Herculano. Y estas catástrofes fueron ampliamente conocidas e interpretadas de diferentes maneras, y una de ellas, pues los escritores judíos mencionaban que es el juicio romano, juicio divino sobre Roma. Y creo que hay una película acerca de esto, de cómo este volcán, pues hizo gran daño. Estos, eh, digamos, estas calamidades, en cierto sentido, amados hermanos, minó fue de gran pérdida para el Imperio Romano, y de esa manera, pues como vemos, no hubo una destrucción total, sino lo que sería una tercera parte. Pero eso fue algo en el cual comenzó el declive del Imperio Romano. Y creo, cuando así hace referencia al juicio sobre el mar, en estas erupciones volcánicas, pues hay también lo que las islas volcánicas de Egeo, creo que hay otra localidad que se llama Tera, en el cual también fue muy notable, en el cual fue una de las calamidades en el cual también el Imperio Romano sufrió. Entonces, en resumen, son calamidades naturales. Dios las utiliza para castigar al Imperio Romano porque persiguió a los cristianos, tanto así, no solamente una persecución, sino al punto de dar muerte. Y lo que miramos en el quinto sello, pues es exactamente lo que los cristianos en el cielo pues estaban demandando. Y es aquí, en estas primeras dos trompetas, que vemos que Dios no se ha olvidado y que sí Dios está vengando la sangre de los mártires. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disponibilidad. Que el Señor sea bendiciéndole.